Buenos días, quinto grado. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las etapas de nuestra historia, que es la conquista. Fue en el año de 1532 que los españoles escucharon sobre un vasto imperio que había en estas nuevas tierras. Fue Francisco Pizarro que al oír esto comenzó a investigar sobre estos hechos, ¿no? Para esto ya había ocurrido la conquista de lo que es Centroamérica, ¿no? Lo que es Panamá, lo que es México, perdón, ¿no? Ahí había ocurrido. Fue en la ciudad de Panamá donde los españoles recibieron la noticia de la existencia de un rico y poderoso imperio en la región sur. Esto llamó la atención de tres personajes importantes, ¿no? Que fueron Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Al asociarse los tres personajes acordaron verbalmente primero que Pizarro sería el jefe de la expedición. Almagro llevaría los refuerzos, los víveres y pertrechos, quiere decir las municiones. Luego que los fondos tenían financiados por, por Hernando de Luque. Él buscaría quienes iban a dar el dinero para esto, recuerda. En 3 viajes fue lo que ocurrió este hecho, ¿no? El primer viaje se inició el 14 de noviembre de 1524. Pizarro y sus acompañantes partieron de Panamá con más de 100 hombres. Tocaron la isla de las Perlas, Puerto Piñas y Puerto del Hambre, en donde retornaron de Panamá cruzándose con Almagro, que llegaba al Puerto Quemado, y sostener un encuentro con los naturales. Ahí él perdió un ojo. Un encuentro quiere decir que se enfrentaron, lucharon con los... ¿Quiénes eran los naturales? Los indígenas. A eso se refieren los indígenas que vivían en esta parte del mundo. Segundo viaje. Se inició el 10 de marzo de 1526. Siguieron la ruta anterior hasta el río de San José, donde Almagro ingresó a Panamá en busca de refuerzos. Mientras tanto, el piloto Bartolomé Ruiz fue enviado hacia el sur, avistando la isla del Gallo, ¿no? Pizarro se estableció en la isla del Gallo, donde quedó con solo 13 soldados, porque el resto decidió regresar a Panamá, pensando que no había dicho lugar, ¿no? Porque solamente encontraban algunas tribus, algunas etnias por ahí, donde ellos no miraban ninguna riqueza aparentemente, ¿no? En el tercer viaje, antes de realizar un tercer viaje, el expedicionario Pizarro tuvo que ir a España a solicitar la autorización de los reyes. Esto se dio a través de la llamada Capitulación de Toledo. Es un documento, ¿ya? La Capitulación de Toledo se llama así porque se realizó en Toledo. Así la expedición adquirió carácter oficial, ¿no? Anteriormente solamente eran unos hombres que se habían juntado para ir a investigar unos lugares y unas tierras, pero después ya, con esta Capitulación de Toledo, es el rey de España quien se autoriza, es algo oficial. Este tercer viaje comenzó en 1531, siguieron la ruta de los viajes anteriores, arribaron hasta Guayaquil, a la isla de Puna. De esta manera inició en 1532, Pizarro desembarcó en Tumbes, lo que hoy sería Tumbes, ¿no? Iniciándose verdaderamente la conquista del imperio incaico. ¿En qué año? En 1532, ¿no? Fundación de las primeras ciudades. Fue así que Pizarro llega aquí a esas tierras. Ya sabemos lo que ocurrió en Cajamarca, ¿no? El Inca llegó a saber de estas personas, lo invitó a Cajamarca y ahí fue emboscado y fue capturado el Inca. Y van a iniciarse la fundación de ciudades primeramente en el norte. ¿Por qué? Porque fue ahí donde desembarcaron, ¿no? La primera ciudad que los españoles fundaron en el Perú fue San Miguel de Tangará. La fecha no se conoce con exactitud porque los conquistadores estaban de paso, pero se cree que fue el 15 de julio de 1532 donde Blas de Atienza fue el primer alcalde, ¿no? Él fue ahí nombrado San Miguel de Tangará, lo que hoy día conocemos como San Miguel de Piedras. Cusco. El lunes 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro y Fray Vicente Valverde fundaron la ciudad de Cusco, en la misma capital del Imperio Incaico, imagínate, ¿no? Una ciudad ya fundada, ya estaba fundada, la refundaron otra vez, y fue elegida como alcalde Beltrán del Castro y Pedro Candil. Su escudo se hizo con los dibujos de un castillo dorado en un campo colorado y ocho cóndores. Después fue la ciudad de Jauja, ¿no? No fue Lima la primera ciudad que fue donde esto, ¿no? La capital que hoy en día es Perú.
Vamos a ver cuándo fue. Jauja, posiblemente iba a ser, dice, la primera capital del Perú, pero no fue así, ¿no? Fundió la ciudad de Jauja como capital del nuevo gobierno español. Imagínate, un poco tiempo fue como capital de aquí, de Perú, Jauja, ¿no? Se dio terrenos para la iglesia, otra parte del cabildo que es el municipio, con 80 vecinos inscritos, empezó a ser edificada con mano de obra de los indios, que así le llamaban los españoles a los habitantes de aquí. Calculaca, Huanca, Cusichaca y Huascapauca era una de las nuevas ciudades que se levantaba en el valle del hermoso y agradable clima, ¿no?, de Jauja. Poco tiempo después fue Lima. En busca de un lugar apropiado para fundar la capital, Pizarro envió a 3 jinetes a recorrer la costa, que estos fueron Ruy Díaz, Juan Tello y Alonso Martín, quienes salieron de Pachacama, acá cerca, ¿verdad? Después de un buen recorrido llegaron al valle que llamaron el Valle de las Pirámides, por las cantidades de huacas, ¿no? Es decir, construcciones que había en esa época, había bastantes construcciones. Hoy día no las vemos, algunas están en la Huaca Puyana, que han quedado intactas, ¿no? La ruina de Pachacamay, otras huacas por ahí, otras ruinas que así le llaman huacas a estas ruinas que los antiguos peruanos hicieron, ¿no? Y había bastantes pirámides, por eso la llamaban ciudad de las pirámides. Imagínate cuántas han sido destruidas, que ya no vemos muchas, ¿no? Y un río llamado Rima, que significa hablador. El clima les pareció bueno. El curaca del lugar llamado Taurichusco los recibió bien, y los soldados, salieron los 3 soldados hacia Pachacama, y después de informar a Pizarro se decidió que no había mejor lugar en la costa de Lima, ¿no? El 18 de enero de 1535 se fundó la capital con el nombre de Ciudad de los Reyes, ¿no? Acto seguido se colocan las primeras piedras en donde es la iglesia, de la Plaza Mayor de Armas, ¿no? Poco tiempo después se nombra la ciudad de Trujillo, como vemos acá, Chachapoyas, ¿no? Ya sabemos que fue el único lugar donde estuvieron los incas, porque fueron hasta ahí, los españoles lo siguieron, ¿no? Y después la ciudad de Arequipa, ¿no? Es así como se va a fundar las primeras ciudades. Entonces, las primeras ciudades a fundarse aquí en esta época fueron Piura, Cusco, Jauja, Lima, Trujillo, Chachapoyas y la ciudad de Arequipa. Estas son, hasta hoy en día, son ciudades muy importantes de nuestro país, ¿no? Son las más importantes, que tienen un comercio, una vida comercial muy activa, ¿no? Y vamos a ver entonces aquí cómo se inicia entonces aquí con esto el virreinato. Vas a leer detenidamente esta parte de acá. Vamos a ver el virreinato que consistía, cómo fue estos virreinatos y capitanías que los españoles dieron un nombre a estos lugares conquistados por ellos, ¿no? Se dividieron en lo que viene a ser el territorio de América del Sur en capitanías y virreinatos, ¿no? Y vamos a poder leer entonces aquí cuál era la función del rey, la organización política del virreinato, el rey, el Consejo de Indias, quienes la conformaban, ¿no? Vamos a ver aquí las audiencias, los cabildos. Recuerda que los cabildos vienen a ser lo que son los municipios, ¿no? Las audiencias, algo así como reuniones especiales donde el rey ponía a poder administrar justicia en todo lo que eran los reinos conquistados, ¿no? Los corregimientos, que vendrían a ser sitios donde habían soldados para poder dirigir un lugar, ¿no? Fueron subdivisiones de las audiencias que constituyeron la base de la demarcación provincial, ¿no? Es decir, lo que hoy en día vienen a ser las provincias, ¿no? Los corregimientos vienen a ser lo que hoy en día son las provincias. Las intendencias, bueno, y aquí vamos a llenar, como me has leído. ¿Crees que hizo bien el rey de España en crear el virreinato de Perú? ¿No? Creo que fue la mejor opción, porque antes de eso los españoles dirigían todo, o sea, los conquistadores, y había muchas guerras entre ellos. Era una forma de organizar las nuevas tierras conquistadas, ¿no? Antes eran los conquistadores quienes podían hacer y deshacer, pero como vio el rey que se peleaban entre ellos, hubo muchos conflictos, muchas matanzas, entonces decidió poner a virreyes. Ya no iba a ser los conquistadores los que iban a dirigir esto. ¿En qué consistían las audiencias? Lo vemos arriba, vas a poder llenar toda esta parte de acá. En esta parte de acá lo vas a llenar con esto de aquí, ¿ya? Y así vamos a poder llenar todo lo que viene a ser lo que es el virreinato del Perú.
¿no? Este tiempo, en el cual periodo de nuestra historia, en el cual los españoles dominaron lo que viene a ser el antiguo Tahuantinsuyo. Ya no se va a llamar así, Virreinato del Perú, y después vamos a ver lo que es la República. Bueno, chicos, te ayuda a que tenemos que leas esto y cuán importante han sido cada una de estas etapas de nuestra historia, y Dios ha dirigido esto con un propósito, ¿no? El que su evangelio sea difundido. A pesar de que la Iglesia Católica fue la que trajo el primer conocimiento de Dios, es una de las formas que Dios ha usado para que su evangelio sea difundido, ¿no? Dios usa a él quien quiere, como a él le place, como él tiene soberanía sobre todo. Entonces, vas a leer detenidamente todo esto y vas a poder llenar toda esta parte de acá. En tu cuaderno vas a poner un mapa, un mapa semántico sobre el virreinato del Perú, y vas a poner todas estas cosas de acá que tú ves, ¿ya? Vas a especificar, recuerda poner palabras, no más de una palabra, por favor. Entonces recuerda un mapa semántico con el tema virreinato del Perú y sus primeras ciudades. Recuerda, virreinato del Perú, ¿ya? Es el tema, nada más. Ahí vas a poner todo sobre las primeras ciudades, sobre cómo estaba organizado, ¿ya? Todo esto del virreinato. Muy bien, espero que puedas hacer un buen trabajo. Nos vemos el día jueves para cualquier consulta.